¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al nuevo Virtunar. Tenemos una invitada súper especial. Ya les platicaré al respecto. Y como bien se han dado cuenta, esta reunión se llama Emociones en Acción. Entonces vamos a estar hablando de emociones, vamos a estar hablando de inteligencia emocional. Y como en todos los Virtunars, pueden estar por completo seguros y seguras de que se van a llevar herramientas súper prácticas para implementar una vez terminando la sesión e incluso durante la sesión. Hoy vamos a tener una dinámica distinta porque estamos hablando de las emociones y la dinámica es que abran sus cámaras. Va a ser bien interesante estarnos viendo, estar viendo nuestras reacciones, estar viendo nuestras caras, estar viendo ahora sí que lo que reflejamos con nuestro lenguaje corporal. Evidentemente, todos los que quieran pueden hacerlo, va a estar activado. Lo que va a estar desactivado son sus micrófonos. De esa manera, como esta sesión la estamos grabando, pues de esa manera, los que no quieran, aunque estén compartiendo su cámara, no va a quedar grabada su imagen en esta grabación. Entonces, esto es importante que lo sepan. Y pues habiendo dicho eso, bienvenidos y la verdad va a ser muy emocionante, hablando de emociones, que nos saluden como ya empezó Gabriela Llano ya nos está saludando. Muchísimas gracias. Salúdenos porque nos gusta tener esa bienvenida y como parte de la bienvenida, les comparto que esta fue la pregunta que les hicimos en el Virtunar pasado. El Virtunar pasado se trató de equilibrarte. Y cuando hablábamos de equilibrarte, bueno, pues ¿cuáles son esos aspectos? Y antes de que nosotros les presentáramos los 7 aspectos que consideramos cruciales, que nos compartía también Pepe Moreno y Filomeno Reynoso en la reunión pasada, lo que ustedes mencionaron fue lo siguiente: 30% de ustedes, bueno, de los que se conectaron a la reunión de hace 2 semanas, dijeron que la vida personal y trabajo. Y si se dan cuenta, en amarillo, con otro 11% vuelven a mencionar el tema de trabajo. Definitivamente ese es un gran reto que balancear, pero y mucho de lo que hemos estado viendo aquí es, bueno, va más allá de decir, bueno, la parte personal, ¿qué incluye la parte personal? Y la parte de trabajo, pues es parte de un todo que vamos a estar analizando. Mucho empieza con la parte de mente, que aquí 16%, viene con una disciplina mental, con qué estado mental estoy enfocando las cosas, y también cuáles son las emociones que detonan mis acciones, que ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Nos vamos a estar enfocando en ese 12%. ¿Sale? Algo muy importante es que esta pregunta abierta que les hacemos en cada uno de los registros son muy valiosas para nosotros porque nos permiten ir construyendo las siguientes sesiones e incluso los ejemplos que podemos aportar para considerar estos puntos de vista y estarles dando valor sesión tras sesión. Acuérdense que esto es una secuencia, es completamente para ustedes y verdaderamente queremos que lo aprovechen, que lo disfruten y que potencien sus virtudes. Para eso estamos. Y bueno, hoy hablamos de emociones en acción y para hablar de emociones en acción tenemos a Gaby Álvarez Pollack, que ella es la fundadora y directora de GSL Consulting, una empresa de crecimiento, estrategia y aprendizaje que está localizada en San Diego. Y también les platico que cuando yo me mudé a San Diego en el 2007, entré en una organización que se llama Association for Talent Development. En ese entonces se llamaba diferente, pero ahorita lo importante es que tienen un programa de mentores, que ese programa de mentores ahora me toca a mí liderarlo, pero en ese entonces yo fui como protegido y resulta que Gaby en esa primera oportunidad fue mi mentora. Entonces, ya dije que fue hace mucho tiempo, Gaby, ya ni modo. Y bienvenida. Ah, bueno, y les platico algo muy importante. Gaby es CPLP, que está certificada es Certified Professional in Learning and Performance. Ahí me trabó la lengua. Pero está certificada en lo que es desempeño, aprendizaje, etcétera, precisamente con ATD, y además está certificada en inteligencia emocional con una herramienta que se llama EQI 2.0, que básicamente lo que hace esta herramienta es medir la inteligencia emocional en individuos y en equipos de trabajo, y pues lo hace en 5 áreas que las vamos a ver más adelante. Y algo súper importante es que tiene muchísimo que ver con gestionar nuestras emociones, tener conciencia de las mismas, de nuestros temperamentos
Y no es así como ocultar o controlar, se trata de gestionar y abrazar esas emociones y darnos cuenta qué estamos sintiendo. Y bueno, Gaby nos platicará más al respecto. Bienvenida. Gracias, Genaro. Muy buenos días a todos. Les saludo desde un muy nublado San Diego. Son las 8 de la mañana, entonces, bueno, es padrísimo empezar el día con todos ustedes. Les agradecemos que estén aquí y yo les platico, me empecé a interesar en este ambiente, en esta idea de las emociones a partir de una experiencia laboral que no fue muy positiva hace unos 4 años más o menos. Y a partir de eso y de esa experiencia me despierta la curiosidad por aprender más, por aprender cómo manejamos nuestras emociones, cómo las utilizamos para canalizar la energía y seguir siendo productivos y efectivos. Entonces, gracias por tenerme aquí, por recibirme y empezamos, Genaro, cuando tú nos digas. Buenísimo. Y muchísimas gracias a quienes están abriendo sus cámaras. De hecho, aprovecho para saludar a Jorge, a Carolina, a María Inés, a Katy, a los que ahorita estoy viendo. Saludos a todos. Abran sus cámaras, a todos los que gusten. Y avanzando, ¿qué fue? Esta sesión, este Virtunar, tiene mucho que ver con encontrar el equilibrio, como lo había dicho en un inicio. Estos son los 7 aspectos que vimos en el Virtunar pasado. Si alguien quiere consultar los Virtunars pasados, este ya es el sexto y estos aspectos que estoy presentando en pantalla se compartieron en el de hace 2 semanas que se llamó Equilibrarte. Ahí hablamos de una manera un poquito más global de cada uno de ellos. Y hoy nos vamos a enfocar en la parte emocional. Quienes los quieran consultar, entren a YouTube y simplemente pongan en el buscador Virtunars y ahí van a aparecer, ¿sale? Es lo único que les va a aparecer. Entonces, bueno, hay varios aspectos que en este momento no los voy a repetir, los pueden ver en pantalla, porque la atención principal está en la parte emocional. Si bien hoy vamos a estarnos enfocando en las emociones, les adelanto que la próxima reunión, dentro de 2 semanas, nos vamos a enfocar en el aspecto físico. También tenemos un invitado de lujo, que es también campeón panamericano de taekwondo 3 años consecutivos y subcampeón mundial también de taekwondo, que no, vamos a hablar del aspecto físico, que es Edgar, un amigo de Coldwell Banker. Y después vamos a ver en 4 semanas el aspecto económico, que ahí nos va a estar apoyando quien ha sido el director de una fabulosa empresa de contabilidad que se llama WeSolve, incluso quien nos apoya en las finanzas aquí en la empresa. Vamos a estar hablando el primero del aspecto físico, energízate, el del aspecto económico se llama economízate. Y hoy, habiendo dado el anuncio de lo que viene, pues vamos precisamente a tocar el tema de las emociones. Todos las sentimos, a todos a veces nos desbalancea y a veces no sabemos ni qué está pasando y es como que estamos de cabeza en una montaña rusa. ¿O que tú qué dices, Gaby? Yo digo que la vida, tú siempre dices que la vida está llena de crisis o más bien está llena de eventos. Y yo digo que, bueno, no nada más eso, también está llena de emociones. Entonces, ya vamos a tomar un tiempo para respirar y, y centrarnos y estar presentes en este ratito de plática rica con todos ustedes. Entonces, bueno, relájense tantito y vamos a hacer un poquito de reflexión para entrar a este tema de la montaña rusa de emociones, ¿no? Lo que son las emociones. Entonces, les quiero hacer varias preguntas. Esta mañana cuando se despertaron, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Dormiste bien? ¿No dormiste? ¿Roncó el marido? ¿No sonó la alarma? ¿Cómo te sientes? Ya te levantaste, empieza tu rutina del día. ¿Cómo te fue en la rutina de la mañana? ¿Tienes una rutina de la mañana? Los niños gritaron, no gritaron, se vistieron, batallaste con ellos, no hay niños. ¿Trabajo? ¿No trabajo? ¿Cómo te sientes? Después viene la hora del desayuno. Te sentaste, comiste rico, unos huevitos y chilaquiles, una mimosa, un cafecito. O corriste y con un licuado en el coche o apenas, ¿no? Un pan tostado y vámonos a la sala porque no podemos salir mucho estos días. ¿Cómo te sientes? Y va pasando la mañana, son las 8:30, las 9, para mí era un poco más temprano, pero son las 9, tengo el Virtual a las 10, termino mi junta, no la termino, me pude conectar, no me pude conectar,
pausa, ¿cómo te sientes? Y Y nos entonces, dice Gabriela Llano que se siente bien y entusiasta. ¿Eh? ¿Cómo se sienten? Para eso tenemos el chat. Muy bien. bueno, yo les quiero preguntar, ya estamos aquí, son las 10 de la mañana para ustedes y nos conectamos, estamos todos juntos. ¿Cómo te sientes? Los invito que con una palabra traten de nombrar cómo te sientes en este momento y pónganla en el chat, una palabra, ¿cómo te sientes? Oscar está feliz y feliz con 2 exclamaciones. Agradecido, Osman. Muy bien. Muy bien. Yo les confieso que estoy emocionado. Y tenemos 47 personas. Alma nos comparte, Alma se siente preocupada, Olivia se siente optimista, Nelly feliz, con carita feliz, ansiosa, ya no alcancé, ansiosa Dafne, Elena feliz, Berenice relajada, Gabriel Márquez entusiasta y emocionado de las nuevas oportunidades, Dulce agradecida, optimista, Viviana agradecida. ¡Ay, qué grupo tan positivo tenemos! ¡Bienvenidos! Tranquila, nos dice Fernanda Ramos, a Carolina, optimista, Julieta, lista. Contenta, Cristina, Daniela Monsalvo, tranquila y serena. Y María, con el gusto de conocernos. Igualmente, María. María Fernanda Rugama, hola, feliz de verlos, linda, súper feliz y tranquila. Katia Vargas, intranquila y positiva. Fíjense, también hay mezclas de emociones. Gracias, Katy. Bueno, y todo eso es una pregunta muy importante porque muy pocas veces nos ponemos a pensar o hacemos una pausa para registrar cómo me siento. Y a veces digo, aquí está la montaña rusa, vamos, venimos, bajamos, subimos, y pocas veces nos sentamos o nos pasamos para pensar qué estamos sintiendo. Y entonces, las respuestas, por ejemplo, es toda una gama de emociones, ¿no? Toda una gama de emociones. Y entonces, ¿cómo logramos identificarlas? ¿Para qué nos sirven? Entonces, si nos permiten, esta es la única parte medio científica de la plática de hoy, ¿no? Entonces, tenemos varias imágenes en la pantalla y cuando vemos toda esta respuesta, toda esta gama de emociones y de palabras que utilizamos para describir las emociones, muchas de las veces que trabajo con grupos o en diferentes empresas, me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un pensamiento, o una emoción y el estado de ánimo? ¿Cuál es la diferencia entre todo eso? Entonces, aquí tratamos de representarlo un poco en imágenes y les digo, es la parte más técnica. Aquí, de repente, Genaro va a cambiar la pantalla cuando me estoy volviendo muy científica en esto, pero ahí vamos. Entonces, bueno, Adelante. ¿cómo definimos una emoción? Una emoción en general, bueno, aquí la definición académica es una respuesta, casi siempre es automática, es una respuesta que tenemos hacia un estímulo. Y el estímulo puede ser interno o externo, está basada en nuestras experiencias, por supuesto. Hace un par de semanas en el Virtunar pasado, Pepe platicaba de todo este sistema de creencias en el que vivimos y entonces ese sistema de creencias de cierta forma también nos condiciona a responder de una forma u otra emocionalmente. Entonces, la emoción en general es rápida, a corto plazo. Imagínense, por ejemplo, la sorpresa, ¿no? Ustedes hoy abrieron la pantalla y vieron a Genaro y vieron aquí unos chinos locos y dijeron, wow. Entonces, rápida la expresión, rápida la emoción y el respuesta al estímulo. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? A ver, bueno, si me lo permiten, quiero hacer un experimento. Entonces, si quieren apagar su cámara, apáguenla, pero si no, ahí quédense y vamos a hacer un experimento. En la privacidad de su hogar, imagínense que en la privacidad de su hogar hagan este experimento hacia la cámara. No hay micrófonos, entonces no nos podemos oír. Pero, ¿cuál es el sonido del amor? Hagan el sonido del amor. Yo ya ¿Listo? hice uno. Y entonces, ok, ahora la siguiente parte, esto está muy raro, así que ustedes, gracias por dejarnos jugar con esto, pero la segunda parte es, ahora igual, en la privacidad de su hogar, cámara o no cámara, como ustedes quieran, ¿cuál es la expresión o cuál es el sonido del deseo? Acá Genaro se ve muy bien esta mañana. ¿Cuál es el sonido del deseo? ¿Ya lo hicieron? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos, no?
Entonces, deseo es como y lo que sentimos, ¿no? En nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Y entonces, esta es un poco la diferencia entre emoción y sentimiento. El deseo, por ejemplo, es una emoción, ¿no? Rápida, corto plazo. El sentimiento generalmente es más largo y es como nuestra internalización, es cómo internalizamos precisamente la emoción. Entonces, el sentimiento se vuelve nuestra respuesta interna a las emociones. Y además ahí es súper interesante ver que una misma experiencia o que un mismo estímulo genera diferentes sentimientos en las personas, ¿no? Cuando vemos la imagen de todas estas imágenes que están en la pantalla o la imagen de la montaña rusa, eso evoca diferentes sentimientos o diferentes emociones en las personas, ¿no? Cuando yo veo una montaña rusa, yo digo, no, yo ahí sí, mejor me voy a comerme un algodón. Genaro seguramente dice, sí, yo me voy a subir 10 veces. Claro. Entonces, genera diferentes tipos de emociones y de sentimientos que van acompañados con eso. Y bueno, ¿qué pasa con el estado de ánimo? Entonces, el estado de ánimo, por ejemplo, es algo que es eh, generalmente a veces no está ligado a una razón específica, generalmente es una mezcla de varias emociones o de varios sentimientos y es menos intenso, pero a más largo plazo. Entonces, ustedes lo han notado, incluso hay días que como que no sabemos ni qué onda, ¿no? Y el cielo está medio nublado y a veces medio nos aleamos con eso y dura más, es como un humor, es tu estado de ánimo y el humor con el que vas desempeñándote a través del día o a través del tiempo. Y finalmente hay otra parte que siempre me preguntan en algunas de estas clases es, bueno, ¿qué pasa con la personalidad? Científicamente o académicamente en este ambiente de las emociones le llamamos tu condición afectiva, ¿no? O tu disposición afectiva, que en realidad es la personalidad. Y ese generalmente pues es el resultado de una serie de experiencias completamente a largo plazo y es como un patrón de emociones y sentimientos que se va desarrollando a lo largo de nuestra existencia y ahí está, ¿no? Todo este tipo, les digo que esta es son definiciones un poco técnicas, pero nos ayuda el primer paso que vamos a hablar después para gestionar nuestras emociones, es reconocerlas y es poder darles un nombre, reconocerlas y atribuir un poco las causas o las personas o los estímulos que las generan. Sí, incluso también les comparto, Elizabeth nos escribió hace un momento, cansada pero contenta. Los días lluviosos me ayudan a estar más positiva. Si se dan cuenta, somos una mezcla y somos únicos. ¿Por qué? Porque precisamente el cómo vivimos y sentimos y nuestra relación con las emociones define nuestra personalidad. No es lo mismo un día lluvioso para Gaby o para Elizabeth o para mí o para cualquiera de los que estamos aquí. Y entonces les recuerdo ahorita que estamos compartiendo cámaras los que gusten, así que bienvenidos a abrir cámaras para poder estar viendo nuestras emociones precisamente. Y creo que la mayor parte de las personas que están aquí vieron la película Inside Out o Intensamente, en donde pues, se hablan de varias emociones y de una niña en la cual, pues conforme está chiquita, pues las emociones son absolutas, ¿no? Es absoluta la alegría, absoluto el temor, absoluta la tristeza, absoluta la furia y también absoluto el tema de desagrado. Y los ponían con colores. Y si los que no hayan visto la película Intensamente o Inside Out, yo creo que es una forma muy divertida de tener un buen acercamiento a comprender nuestras emociones y no solamente a comprender nuestras emociones, sino a darnos cuenta de cómo la mezcla de emociones, cómo las emociones no son absolutas y cómo no se trata de controlar las emociones, se trata de gestionarlas, se trata de vivirlas intensamente. De hecho, se van a dar cuenta cómo al principio parece que la tristeza, ay, ¿para qué existe la tristeza? Espérense, es que la tristeza es una emoción que vale la pena sentir y vale la pena llorar. ¿Por qué? Porque nos da catarsis y porque nos hace disfrutar las otras cosas de la vida y como ahorita ustedes se han venido planteando, es parte de la mezcla de nuestras emociones.
De hecho, yo ahí puse una historia en Instagram que tenía que ver con eso. Les voy a poner ahí mis datos para que conecten conmigo para en un futuro también ahí que vayan viendo qué andamos, cómo andamos planeando los Virtunars. Y esto que muestro en este momento en pantalla tiene mucho que ver con los colores que se manejan para las emociones en esa película. Aquí simplemente con 4 y pues Gaby nos va a platicar un poquitito más al respecto porque aquí solamente hay 100, pero hay muchas más. Sí, bueno, finalmente las emociones, todo el tema de las emociones es que son acerca de cómo interpretamos nuestras experiencias, ¿no? Nos ayudan, las emociones, el papel súper importante de las emociones es que nos ayudan a darle sentido a las experiencias, a darle sentido a lo que vamos viviendo. Entonces, de acuerdo al Instituto de Inteligencia Emocional de Yale, hay como 2000 emociones o 2000 nombres de emociones diferentes. Aquí les estamos enseñando 100 y entonces el chiste es, con esta gráfica, es que generalmente hay dos cosas súper importantes que nos van ayudando a ir aprendiendo e interpretando este tema de las emociones. Generalmente, por un lado tenemos el nivel de energía, ¿no? Y por otro lado tenemos el nivel de placer o de agrado. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es el objetivo de inteligencia emocional, por ejemplo, no? O sea, ¿por qué nos interesa saber todo esto? Y hay como un mito que por conocer, por hablar este tipo de concepto este tipo de contenido, de contexto de inteligencia emocional, es que ya vas a ser feliz toda la vida. Y la verdad es que no. La verdad es que esta idea de inteligencia emocional nos ayuda más bien a poder canalizar precisamente la energía o el placer y hacerlo más productivo. No es cierto, qué bueno que mi marido no está en la llamada porque él podría decirles que yo no estoy todo el tiempo feliz. Entonces, de repente vivo en el rojo mucho tiempo. Entonces, la idea con esto es empezar a pensar qué nivel de energía tengo y qué nivel de agrado. Otra pregunta que nos hacen mucho, mucho es, bueno, es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Algunos científicos las han catalogado como positivas y negativas, ¿no? Darle un lenguaje un poco más refinado, si pudiéramos usar esa palabra, y las catalogan entre positivas y negativas. A mí me gusta, y a muchas otras personas, otros científicos, a mí me gusta catalogarlas en el nivel de placer, ¿no? O sea, emociones placenteras o no placenteras. Y entonces, si ustedes se fijan en la gráfica, por ejemplo, la idea es irlas como que cazando, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? Tengo alto nivel de energía y alto nivel de placer. Estoy viviendo en este cuadrante amarillo, por ejemplo, y si ven algunas de las etiquetas es sorprendido, con chispa, festivo, feliz, orgulloso, ¿no? Esa parte amarilla. Alta energía, no tan placentero, de este lado mío, que creo que estoy al revés para ustedes, ¿verdad? De este lado. El rojo, emociones más fuertes, más intensas, ¿no? Alta energía y a veces no tan placenteras. Irritado, molesto, asustado, ansioso. Algunos de sus comentarios eran, estoy ansioso, estoy un poco frustrado, estresado. Y, por ejemplo, aquí también tiene que ver, ¿no? Cómo me levanto en la mañana. O sea, me levanto. Sí, hoy va a ser un día padrísimo. Por ejemplo, yo hoy me levanté con una energía tremenda, súper emocionada, súper contenta, definitivamente en ese cuadrante amarillo, ¿no? O también hay quien se levantó esta mañana y dijo, ya me voy a trabajar otra vez a la sala de mi casa, como el quincuagésimo día, ¿no? De esta pandemia. Y entonces, ¿cómo lo interpretamos y cómo logramos identificar qué es lo que está pasando? Los otros dos cuadrantes abajo, por supuesto, baja energía y poco placer, si lo estoy apuntando bien, ¿verdad? Del lado de Genaro para acá. En el cuadro azul, como apático, solo, aislado, abatido, poca energía y también no tanto placer en esas emociones. Y el cuadro verde o el área verde es baja energía, pero alto placer, ¿no? Mientras más para acá, alto placer, que es relajado, enfocado, satisfecho, cómodo, sereno, algunas de las etiquetas que ustedes utilizaron hace ratito. Más adelante vamos a ver, bueno, ok, ¿y qué hago con esta información, no? El primer paso es identificar y entender la emoción. ¿Y qué hago después? ¿Qué pasa después con esto? Y ahorita vamos a entrar en esa plática también. Y Gaby, sería valiosísimo ayer que platicábamos
Estábamos viendo pequeñitos detalles. Me contaste la historia de Lucas, que vieron la de Intensamente el fin de semana. Y creo que es un muy buen ejemplo de la práctica de la inteligencia emocional, eso que les pasó. Sí, claro, por ejemplo, gracias por recordarme. ¿Cómo etiquetamos las emociones, no? ¿Cómo hago esa pausa por 2 o 3 segundos y entiendo qué es lo que me está pasando y aparte le atribuyo la causa específica? Entonces, el sábado o el domingo, en preparación para esta plática, porque hace mucho que no había visto esa película, la vimos con Lucas. Lucas es mi hijo de 8 años. Y pasó, ¿no? La vimos un día y al día siguiente varias actividades de familia y después íbamos a ver otra película en familia. Y entonces Steve, mi esposo y yo queríamos ver una película específica y Lucas empezó, no, ya sabes, yo no quiero ver esa película. Entonces nosotros así como que, no, tú ya escogiste una, nos toca a nosotros, ya saben, ¿no? Esta dinámica con los niños tratando de negociar y el otro, no, y estaba así a punto de convertirse en un berrinche y entonces yo dije, a ver, ojo, voy a ver si es cierto que sirve esta cosa, ¿no? Mi laboratorio principal es mi casa, debo confesarles, aquí yo pruebo todas las teorías. Entonces le dije a Lucas, oye, a ver, cuéntame, ¿te acuerdas de la película de ayer? ¿Cuál de los monitos, cuál color, cuál de los monitos es el que está hablando ahorita en tu cabeza? Entonces se quedó pensando por 2 segundos y me dice, es el miedo está hablando por mí. Y entonces yo dije, bueno, va, no se diga más, no tenemos por qué ver esta película. O sea, si lo que te causa es miedo, no tenemos por qué ver esta película. Pero si no nos hubiéramos tomado ese tiempo, esos 2 segundos de preguntarle cuál monito está hablando por ti, cuál de los personajes está hablando por ti o está hablando en tu cabeza, bueno, hubiera sido, ya saben, un berrinche campal y no muy placentero, ¿no? Entonces, es un ejemplo que le contaba a Genaro, que le dije es que de veras que lo podemos utilizar no nada más en el contexto de trabajo, pero también con nuestras familias, ¿no? Sí, y les comparto, hablando de este tema de inteligencia emocional, nosotros estamos, precisamente la herramienta en la cual Gaby está certificada y que, fíjense, esto es bien interesante. Las empresas están prestándole mucho más atención ahora más que antes a temas de desarrollo de habilidades suaves, que es lo contrario a las habilidades técnicas de un alto expertise. Y la inteligencia emocional es parte clave de eso, al grado tal de que muchas empresas están verdaderamente invirtiendo en que sus equipos de trabajo conozcan estas herramientas para que pues para eficientar la comunicación, la cordialidad y que haya mayor bienestar. Y como bien dijo Gaby, el bienestar no se trata de ser feliz, se trata de estar en contacto con mis emociones y con base en ello, pues decidir de una manera más asertiva. Y pues precisamente en la parte de relaciones con los demás, pues una parte crucial es la atención, la memoria y el aprendizaje. Sí, bueno, definitivamente las emociones, como dijimos hace rato, nos ayudan a interpretar lo que nos está pasando y nos ayudan, son señales importantes, nos ayudan a darle significado a nuestras experiencias. Y entonces hay un montón de estudios donde hay una conexión muy importante entre la emoción y la forma en la que pongo atención, me enfoco. También tiene que ver con nuestra memoria y cómo aprendo. Generalmente, por ejemplo, aprendemos lo que nos gusta, ¿no? Aprendemos las cosas para las que tenemos más inclinación, una u otra, las aprendemos con más facilidad. Entonces, este manejo de las emociones tiene un vínculo muy especial en la atención, en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, y es una de las razones importantes por las que hacemos este trabajo de trabajar con emociones. Y la herramienta que yo uso es una de muchas, hay varias en el mercado, ¿no? Que nos ayudan a interpretar o a ponernos en un mapa en cuanto en ciertas áreas específicas, cómo estoy yo, en qué nivel estoy en mi inteligencia emocional. Pero a veces no necesitamos utilizar esas herramientas. Con este cuadrito que les enseñamos Genaro y yo, por ejemplo, y la idea de energía y placer, podemos empezar de veras a tener, esa primera parte es reconocer las emociones. Ahora, la calidad de las relaciones, súper importante, ¿no? Hagamos otro ejercicio, si me permiten. Piensen por un momento en 2 o 3 personas que estén súper cercanas a ustedes, que sean muy importantes, que tengan un significado importante en su vida. ¿Y quiénes son? ¿No? Piensen en 1 o 2 o 3, si quieren.
de esas personas. Y entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el sentimiento, no? ¿Qué sienten cuando piensan en esa persona? ¿Cuál es el primer sentimiento que entra en su cabeza? Y después, la siguiente parte del ejercicio es, bueno, cuando ustedes piensan en esa persona, cómo influye ese sentimiento que acaban de describir? ¿Cómo influye en cómo se comunican con esa persona? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo la saludan? ¿Si la abrazan? ¿Si no la abrazan? ¿Cómo influye, no? Y lo mismo pasa al revés. Lo mismo pasa al revés. Nosotros en una empresa hicimos un experimento muy importante donde le pedimos a los supervisores que escribieran una lista de todos sus empleados y las emociones asociadas con esos empleados. Es un ejercicio un poco riesgoso, alta confianza, hay que prepararlo, o sea, no nada más, a ver, pónganle, ¿no? Pero lo que era interesante era después el trabajo que se hizo cuando veías en la lista, y se ha hecho en escuelas también, cuando los maestros ponen una lista y ponen al lado de la lista de los alumnos las emociones. Y la pregunta es, a ver, que tiene una emoción que no es tan placentera o que es más negativa, ¿cómo los tratas? ¿De veras les haces preguntas? ¿De veras los incluyes en los proyectos? Y entonces a veces es una realización, es una así como que se prende el foco de que, ay madre, yo siempre digo, no, ay madre, pues no, la verdad es que no le pregunto tanto, no lo incluyo tanto. Entonces esa es una parte como que medio inconsciente de cómo la emoción en realidad sí puede intervenir en cómo desarrollo la calidad de mis relaciones, ¿no? Incluso Marta, la persona o las personas en las que pensó, le hicieron sentir amor. Y para María, paz, seguridad y amor y enojo. Claro. Claro, porque bueno, aparte otra dimensión, bueno, eso creo que lo vamos a ver ya me estoy emocionando más, pero creo Tú que dale. esperar. Las emociones tienen que ver también con nuestra salud mental y física, ¿no? Emociones que son de alta energía y poco placer, las del cuadro rojo, por ejemplo, si las dejamos ahí permanecer por mucho tiempo, se pueden volver crónicas y pueden realmente afectar nuestra salud mental y nuestra salud física, ¿no? Hay una conexión muy importante en cuanto a salud física y el manejo de emociones. Seguramente han oído la expresión, me estoy comiendo mis emociones, ¿no? O sea, generalmente cuando estamos en ciertas partes del cuadro este de colores, buscamos satisfacción inmediata o canalizamos la energía de una forma positiva o negativa, dependiendo a veces, muchas veces, de nuestra carga emocional. Entonces es muy importante hablar de eso. Dentro de 2 semanas, Genaro va a hablar más del aspecto físico y de toda esta dimensión. Toma de decisiones. Vínculo súper importante. Las emociones, hay varios tipos, ya en el rollo científico hay varios tipos de emociones y hay una en particular que se llaman emociones incidentales, que son emociones que a veces están en nuestro subconsciente, tienen mucho que ver con nuestro sistema de creencias, nuestras experiencias pasadas, etcétera. Pero muchas de esas emociones son las que nos ayudan a tomar decisiones. Aquí les va otro ejercicio mental. A ver, hoy en la mañana se levantaron y discutieron con alguien en la casa, ¿no? Yo no les voy a decir con quién discutí, pero discutieron con alguien esta mañana. Entonces, ¿qué pasa, no? Gran pelea, discutieron porque si nos vamos de vacaciones o no nos vamos de vacaciones, ya estamos aburridos, queremos salir, lo que sea. Fue una pelea por algo específico. Y entonces, ¿qué pasa después, no? Y después entran a su junta, se vienen al webinar y están aquí todo medio todavía echando humo y así. Y entonces, si en ese momento llega alguien, por ejemplo, alguien de su equipo y les pregunta algo, hay una alta posibilidad de que volteen y no me importa, ese proyecto ya no sirve o algo así, ¿no? Y entonces la idea es que a veces parte importante del trabajo de manejar las emociones es eso, ¿no? Una, identificarla y después darles la causa específica. A mí a veces me pasa que si me peleé que si discutí con mi esposo, de repente el pobre Lucas viene y me pregunta algo y le contestas así, ¿no? Y entonces yo tengo que parar y pensar, bueno, a ver, son 2 lugares diferentes, 2 personas diferentes, 2 situaciones diferentes. Lucas no tiene la culpa de que si me peleé porque no me voy a ir de vacaciones o sí me voy a ir de vacaciones y le puedo volver y puedo yo hacer el cambio, ¿no? Mental es momento de leer la historia con él y es una persona diferente y no tiene nada que ver con la otra emoción. Entonces, es una parte de eso, pero la toma de decisiones sí tiene mucho que ver a veces con este tipo de emociones, ¿no? Y la idea es
mientras más las conocemos, mientras mejor las manejamos, podemos influir este cambio ligero mental para poder tomar la decisión. Sí, y pues un tema aquí importantísimo es cómo esa plena conciencia, últimamente se ha hablado mucho, se ha puesto muy de moda, ya estaba de moda, este tema de conciencia plena o mindfulness. Y muchas veces, sin irnos a un tema de conciencia plena, es simplemente elevar nuestros niveles de conciencia cuando vivimos en el presente. Es darnos cuenta en este momento en particular qué siento. Y esos sentimientos que estoy teniendo, ¿cómo los estoy canalizando? Porque la canalización de esas emociones y de lo que me hace sentir es lo que determina mis resultados. Y como les había mencionado hace un momento, se vale sentir tristeza, así como se vale sentir pasión. Se vale sentirlas. No es ser inteligentemente emocional no significa, solamente me enfoco en lo positivo, sino significa, siento toda la gama y logro definir cuáles son las emociones. De hecho, en la plática, cuando empezamos a planear esto, Gaby y yo, pues platicábamos este tema de que qué complicado es decir más de 10 emociones. Y son más de 2,000, imagínense. Entonces, el simple hecho de saber diferenciar y saber esta gráfica que les estaba mostrando Gaby, de estos colores, pues nos permite que sea una herramienta para nosotros podernos impulsar. El estrés, evidentemente, en su máxima expresión, pues, y si no tengo una manera de que salga esa energía, pues mi cuerpo lo va a resentir y lo va a mostrar de N maneras y dentro de ellas enfermedades. Entonces, algo que también es bien importante compartirles en este momento es que, a ver, una cosa es decir, soy consciente de mis emociones y puedo gestionarlas, y también es ser inteligente emocional, decir, estoy sintiendo esto y se me está haciendo complicado gestionarlas. Requiero acercarme a un experto que me permita gestionarlas. ¿Por qué? Porque sí, hablando ya desde un punto de vista más clínico, la depresión existe. Y la depresión a lo mejor no lo va a solucionar un curso de inteligencia emocional. Lo va a solucionar tener una red de apoyo, dentro de ellos un especialista. Y darme cuenta que estoy ahí parado y requiero acercarme a un especialista es ser inteligentemente emocional. Sí, bueno, por supuesto, no, nosotros, bueno, yo no soy psicóloga, Genaro, hasta donde sé tampoco, entonces No. trabajamos con todos estos conceptos que son muy efectivos en las organizaciones y a nivel personal, pero definitivamente hay que hacer una distinción que puede haber, o sea, cuando las emociones son el resultado de un trauma, de alguna experiencia muchísimo más complicada que las experiencias que vivimos en general en el trabajo y en la vida cotidiana. Entonces sí, por supuesto que aunque todo esto, conocer y leer y participar en este tipo de Virtuners nos ayuda, a veces sí tenemos que buscar ayuda más profesional que nos ayude precisamente a resolver y a manejar esa emoción para volvernos productivos otra vez, ¿no? Definitivamente. Sí, y ahora, enfocándonos, Gaby los va a compartir precisamente. Van a decir, oye, nos vinieron nada más a plantear que hay muchas emociones y ya me complicaron la vida. No, venimos a darles herramientas para que saliendo de esta reunión digan, perfecto, ya sé qué puedo hacer y puedo implementar hoy que puede impulsar precisamente y fortalecer mi bienestar. Y para eso, pues les tenemos aquí una grafiquita que Gaby les va a compartir. Bueno, también una nota súper importante, Genaro, que sé que ya la dijimos, pero que vale la pena darle un poco más de énfasis también, es aceptar eso, ¿no? Que las emociones no son ni buenas ni malas. Muchas veces las catalogamos como buenas y malas, y yo les dije, algunas personas las catalogan como negativas o positivas, pero el mensaje súper importante es que no son ni buenas ni malas, simplemente son. Ahí existen, y un gran paso es aceptar que ahí están, ¿no? Ahí están y no es ni bueno ni malo. Lo que yo estoy sintiendo es perfectamente válido porque lo estoy sintiendo y hay una razón por la que lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto y de los colores un poco? Entonces, por ejemplo,
Si se fijan, tenemos aquí palabras más bien como de acción en esta gráfica, porque la idea es en qué, o sea, dependiendo de cómo estoy de energía y el tipo de emoción, si es placentera o no placentera, hay algunas actividades muy específicas que pueden ser muchísimo más productivas dependiendo de dónde esté. O si sé que esa actividad viene, ¿cómo me pongo, cómo me posiciono en alguno de estos cuadros, ¿no? De colores. Entonces, por ejemplo, voy a empezar en el amarillo, que por supuesto es mi cuadrante favorito, porque además estos chinos son por algo, ¿no? O sea, mi personalidad es así de, yo soy todo emoción. Mi papá me decía, que por cierto mi papá creo que sí está conectado, mi papá me decía de chiquita que yo era chinos y corazón, ¿no? Siempre, todo, a todo mundo abrazo, siempre todo es emoción. Entonces, el cuadrante amarillo, por ejemplo, cuando estamos en este tipo de cuadrante, es donde vivimos, generalmente es nuestra personalidad, pero cuando no vivimos ahí todo el tiempo, de todos modos nos podemos posicionar para estar ahí. Entonces, un cuadrante padrísimo donde la creatividad, por ejemplo, si yo puedo posicionarme en ahí, ¿qué hago? Por ejemplo, puedo poner música súper padre, que me inspire, y entonces, un cuadrante importante para lluvia de ideas, colaboración, trabajo creativo, escritura. Cuando estoy en el verde, por ejemplo, o si tengo este tipo de tareas, un muy buen cuadrante para reflexión, para ver un poco más, analizar, ¿no? O sea, la lluvia de ideas que pasó en el amarillo, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Por cuál me decido, no? De todas las ideas que generé. Entonces, me puedo poner en el verde y decir, ok, estoy preparada y este es un buen punto para reflexionar, para llegar a acuerdos, para decidir, para tomar ciertas decisiones, ¿no? De 100 ideas que generé, pues puedo implementar 2, puedo implementar 3, ¿no? Y el cuadrante azul, por ejemplo, igual súper importante cuando, ok, ya decidí todo esto y ahora sí le voy a poner más análisis al asunto. Entonces, eh, este tipo de acciones pueden ser súper productivas cuando estamos en ese rama, en esa gama de emociones que viven en el cuadro azul, para editar, para ver detalles, para revisar, para ponerse en un papel de qué va a pensar el otro, si por aquí voy bien con mi cliente o no, o cómo mejoro la relación que acabo de tener, etcétera. Y en el cuadrante rojo, o sea, en el de alta energía y a veces no tan placentero, aunque son emociones que a veces no son tan placenteras, también son emociones que dependiendo de la situación nos ayudan muchísimo, ¿no? O sea, ustedes piensan cuando están a punto de hablar van a cerrar un súper trato o están negociando el préstamo del coche o algo así, pues no voy a llegar con la lista de razones por las cuales hacer la emoción, ¿no? Cuando a mí me toca a veces hablar con el presidente de una empresa, pues no voy a llegar con que sí, vamos, todos tenemos 100,000 ideas, o bueno, sí, vamos a todos colaborar, etcétera, o a lo mejor llego y bueno, saben que este trabajo ya se hizo, pero lo podemos intentar una vez más, pero no garantizo los resultados. Por ejemplo, ahí estoy en el cuadrado azul, ¿no? Pero entonces, más bien necesito un poco de fuego. Oigan, este trabajo es súper importante porque nos va a generar este tipo de resultados, vamos a tener todos estos objetivos. Y entonces es un cuadrante que si lo utilizamos a nuestro favor, ahora sí, puede ser muy, muy persuasivo, de negociaciones súper interesantes y productivas, y debate productivo, sin ser agresivos, sin ser abusivos, ¿no? Que puede ser la parte no tan positiva de este cuadro rojo, pero sí lo podemos canalizar y ser súper productivos, no importa en dónde vivamos como personalidad, pero además cómo estemos ese día, ¿no? Y cómo decidamos estar. A veces podemos tener ese poder de decidir, pues, ahorita me toca hacer una revisión de presupuesto, voy a poner mi música tranquila y pues a darle, ¿no? Porque es lo que me toca. Y este cuadrito es así como que en cuentas muy resumidas, una parte muy importante de lo que representa la inteligencia emocional. Sí, gracias Gaby. Incluso, así como Gaby les comentaba que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Porque a veces, como yo siento o la emoción que yo siento frente a una situación, me puede causar mucha frustración que la persona enfrente o las personas a mi lado estén sintiendo algo diferente. Y para algo que yo estoy mega estresado y frustrado, la otra persona está como si nada. Y entonces, ¿qué sucede aquí? A veces catalogamos y creemos que lo que nosotros sentimos es lo correcto, que nuestra emoción es la válida. No podemos desvalidar las emociones de los demás porque simplemente son.
Y de esa misma manera también sucede con el estrés. Y gracias, María, por fortalecer este tema de que el estrés también nos ayuda a impulsarnos a ser mejores. Y de hecho, está en nosotros el cómo gestionamos ese estrés y los mantenemos en niveles que nos impulsan, porque no es algo que está fuera de nosotros. Claro que hay situaciones y todos vamos a vivir crisis y todos vamos a perder un familiar y todos vamos a terminar una relación con alguien que no quisiéramos que nunca hubiera terminado y esas cosas pasan. Pero entonces es cómo canalizo precisamente esas emociones y qué enfoque le doy a la situación. Y estas herramientas son muy importantes. También Gabriel, hablando de este tema, comparte, creo que esta situación es como una ola y el juego de las sillas, donde si se quitaron unas sillas pero llegaron otras, tú decides si la ola es un Maverick o un tsunami después de un terremoto en Japón. Es decir, ¿qué decides hacer con base en lo que estás sintiendo? Y aprovecho para saludar al amigo Luis que se acaba de conectar. Entonces, avanzando precisamente, y Gabriela, tu tocaya, dice, de hecho, el estrés es una fuerza que te ayuda a actuar. El estrés positivo se llama eustrés. Y gracias, Gaby. Ahí sí, yo ni idea. Gracias por compartir esa parte. Pero bien. Bueno, definitivamente las emociones tienen todas una razón, incluso cognitiva y biológica. Y, por ejemplo, la película que Genaro mencionaba, por supuesto, está súper padre identificado para qué nos sirve, por ejemplo, el miedo, una emoción súper importante, ¿no? Porque es lo que nos va a ayudar a decidir. El objetivo principal del miedo, por ejemplo, es protección, ¿no? O sea, si yo siento miedo, mi cuerpo me está diciendo, mi mente me está diciendo que tengo que sobrevivir, tengo que cuidarme. Entonces, es una emoción súper importante y muy válida. La furia, el enojo también. La furia tiene que ver cuando tenemos la percepción de que hay algo injusto, por ejemplo, ¿no? Generalmente esos sentimientos vienen por esa distinción cognitiva de algo injusto para mí o para alguien. Entonces, boom, reaccionamos. Y así, ¿no? En fin, todas tienen alguna razón específica cognitiva y por eso existen en nosotros, porque precisamente son indicadores muy importantes, no nada más de cómo le damos sentido a la experiencia que estamos viviendo, nos motivan a actuar, o sea, cuando dijimos toma de decisiones, se me fue, pero qué bueno que nos recuerdan, porque no es solamente toma de decisiones intelectuales, sino decisiones de comportamiento, ¿no? O sea, definitivamente las emociones nos impulsan a actuar. Cualquiera que sea la emoción, siempre como resultado tiene que ver, hay un comportamiento como resultado, es nuestra interpretación de la experiencia, pero nos empujan, son el motor que nos empuja a actuar, definitivamente. Sí, y de hecho, no sé qué tanto ustedes han escuchado esta frase de que no te vas a acordar de lo que te dijeron, ni se van a acordar de lo que dijiste, pero va a ser bien memorable cómo los hiciste sentir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso le da una parte del cerebro en donde si en este momento, en este entrenamiento, hay algo que algunos de ustedes estamos logrando tocar alguna fibra sensible desde el punto de vista de las emociones y no del contenido, van a recordarlo. Y de hecho, usando esa misma idea, tenemos a 55 personas en línea. De todo lo que está aquí, pongan cómo se sienten en este momento. Entonces, van a haber 55 respuestas. Y mientras les leo lo que nos dice, lo que nos comparte Carolina. Dice, creo que también parte de la inteligencia emocional es ser perceptivo y empático. Las emociones del otro no solo centrarse en lo que siento yo, sino también con quienes me relaciono. Y esto a veces se da por alto en el área laboral. Muy buen comentario, y de hecho hay un comentario adicional de Oscar. Muchas de las veces nos cegamos cuando estamos en un cuadro de estrés. Pensamos en lo negativo sin tomar en cuenta que quizás tengamos más cosas positivas, las cuales pueden ayudar a seguir adelante. Y algo sobre esas mismas ideas, algo que es súper interesante, es que muchas veces estamos viviendo o en el pasado o estamos viviendo en el futuro. Y a veces lo que estamos sintiendo en el presente no tiene que ver con nuestro presente, tiene que ver con un futuro que ni siquiera nos consta que va a suceder. De hecho, está comprobado científicamente que suceden una bien poquito porcentaje de las cosas fatalistas que nos imaginamos en la mente.
Evidentemente, a veces la realidad nos sorprende, pero no es la mayor parte de las veces, lo cual es interesante, porque nuestro temor y nuestro sentido de protección nos hace imaginarnos cosas para protegernos, pero esa imaginación de lo que pudiera suceder en futuro afecta nuestro presente y hay que ser muy cuidadosos. Por eso se habla tanto del poder del agradecimiento, porque me trae al presente y en el presente puedo decir de que estoy agradecido en este momento de vivir este segundo. Y da mucha perspectiva. Entonces, ustedes ahí van a poder ver qué está escribiendo cada uno de ustedes. Incluso hay quienes están escribiendo una combinación. Ale nos dice, tensa, inquieta, optimista. Entonces, está bien interesante, Katia, dispersa, pensativa, inquieta, con optimismo y esperanza. Y precisamente cuando vean la película, los que no la vieron se van a dar cuenta que todas las emociones tienen un color, ¿no? Y luego ese color luego se va a la memoria de largo plazo y hay un tema bien interesante de cómo funciona la mente ahí. La verdad es que hasta de capacitación muy divertida sirve. Pero aquí la parte interesante es que cómo, conforme vamos avanzando en la vida, nuestras emociones se van volviendo más complejas y se van volviendo más una combinación de colores hasta llegar, como dice la Universidad de Yale, a más de 2100. Como creo que son 2193, ¿no? Algo así. Alguien mencionó algo de las emociones en el trabajo, por ejemplo, y que no se trata solamente de entender mis emociones, sino entender a los demás, por supuesto, 100%. Pero fíjate, finalmente también es como la máscara en el avión, ¿no? Primero te pones tu máscara para poder ayudar a los demás. Si yo no entiendo mis propias emociones, a veces va a ser mucho más difícil entender las de los demás, ¿no? Y entonces este sentido de ser empático, por supuesto que viene con un reconocimiento general de las emociones, por supuesto. Y hablando en el terreno laboral, sí es verdad, fíjense que les recomiendo un libro, que creo que lo tengo aquí, pero en inglés se llama Permission to Feel. No sé si lo pueden ver, creo que. Sí, sí se ve. Les mandamos el dato por el chat, porque una de las cosas que son súper importantes con las emociones es que muy pocas veces nos damos precisamente permiso para sentir, ¿no? Y en nuestro sistema de creencias o nuestra familia o el país donde vivimos o la organización donde trabajamos, muy pocas veces de veras nos damos permiso para sentir, para reconocer que tenemos una emoción específica y que los demás, ¿no? Los que están sentados alrededor mío también vienen con todo un cuadro, ¿no? De emociones que están ahí y muy pocas veces nos damos permiso para sentir. Y ahorita, por ejemplo, ha habido con todo la situación de la pandemia, se ha generado mucho la conversación de emociones, han habido muchísimas más emociones que salen y que la gente expresa, porque precisamente nos estamos dando finalmente, lástima que fue el resultado o que es resultado de una pandemia, pero nos estamos dando más permiso de sentir y de conectar con los demás en un nivel diferente, en un nivel que ya no nada más es intelectual o cognitivo, pero del corazón, ¿no? Un nivel más emocional que nos permite precisamente ponernos en el papel del otro, ¿no? Una práctica súper importante que tiene que ver con esta cuadrito que Genaro está enseñando es eso. A veces en inteligencia emocional un pensamiento súper rapidísimo que puede ser muy efectivo es pensar cómo es vivir en tus zapatos, ¿no? O sea, yo cuando veo a alguien a veces y están enojados, o sea, vas a un lugar y alguien está enojado y está gritando, si te pones a pensar tantito, ¿cómo es? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es vivir en tus zapatos? Es parte de esa empatía que Carolina mencionaba y que nos deja, que nos permite tener esa conexión y todo empieza con reconocer las emociones, ¿no? Entonces, les prometimos que les íbamos a dar algunos tips prácticos de cómo esto es así como que apenas la punta, ¿no? De todo ¿cómo se dice? Iceberg en español. Del iceberg. Tal cual. Porque hay muchísimo más que podemos explorar, pero esta es una idea que les queremos compartir. Las siglas en inglés son ruler, pero bueno, sí tenemos ahí la definición en español también. Entonces, el primer paso es reconocer la emoción, y reconocer incluye no nada más tratar de etiquetarla, tratar de definir qué es lo que estoy sintiendo, porque a veces pensamos que estamos enojados, pero a veces en realidad pues tenemos hambre o estamos cansados o no sé, ¿no? Reconocer y ponerle una etiqueta. Y después de ahí pasa
entender o understanding o comprender qué es lo que está causando esta emoción. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me siento así? ¿De veras me estoy enojando? ¿O es otra emoción, otro sentimiento por lo que estoy pasando? La siguiente es etiquetar la emoción nuevamente o la de los otros. Cuando hablamos de las emociones de los otros es muy importante no asumir porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces es más fácil preguntar. Bueno, no más fácil, es mucho más importante preguntar qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y finalmente poder sentirnos con el permiso de expresar lo que estamos sintiendo. Y si ahorita estoy enojado, yo ya, por ejemplo, sé que si hay algo que no me gusta, y Steve ya sabe que si estoy enojada, ahí me puede dejar como media hora sola porque es lo que yo necesito para procesar la emoción, por ejemplo, ¿no? Y finalmente regular la emoción. A veces fíjense en sus teléfonos, o bueno, sí, en sus teléfonos o en las computadoras. El otro día me puse a investigar y hay un montón de aplicaciones para poder, que te pueden ayudar a identificar emociones. Y es súper importante porque es como llevar un diario, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo sentí? ¿Y cómo puedo generar, ¿no? Si tuve una semana súper padre, ¿qué hizo esa semana que esa semana fuera padre para poder repetirlo? Y al revés, ¿no? Sí, incluso te comparto, Gaby nos comparte que si podrías compartir del dato del estudio de Yale, que le gustaría revisarlo. Sí. También pues hay varios comentarios de ustedes que esta parte de qué quieres compartir, tenemos un slide al final, pero en realidad han venido compartiendo sobre la marcha. Hay varios temas interesantes dentro de ellos. Nos comparte Gabriel que pues lo importante del apoyo de las personas con quien te relacionas. Argelia, que durante la cuarentena se ha sentido en amarillo, porque antes estaba en rojo. Fíjense, ella lo ha vivido distinto. Mira. En el caso de Israel, pensaba que él estaba en los amarillos, pero hoy se da cuenta que está más en los verdes, que le falta más energía, lo cual es interesantísimo, porque eso es precisamente lo que estamos buscando aquí. También Fernanda nos dice, pues, que anteriormente en el ambiente laboral, pues, no era tan válido mostrar esas emociones y ahora se está abriendo un poquito más a ese tema. Y pues varios comentarios más. Estamos ya en la recta final, a 3 minutos de cerrar esta sesión, pero recuerden que esto está grabado, lo pueden repetir. Les volví a poner mis datos de contacto, Gaby, si quieres poner tus datos de contacto en el chat, para que si tienen preguntas podamos continuar con la conversación y les voy a dar el tip para continuar con la conversación y estar en contacto todos. En donde está este QR que dice Grupo LinkedIn, pongan su teléfono ahí o métanse a LinkedIn y busquen Virtunars y únanse a nuestro grupo y cualquier pregunta que nos hagan ahí la vamos a responder y vamos a poder continuar el diálogo, referencias, recomendaciones de libros, cualquier detalle que es súper importante. Y también que sepan que hay 2 canales de YouTube en donde podrán ver si por alguna razón se pierden alguno o se enteraron de uno que ya dimos y que no lo pudieron ver, están en YouTube, busquen Virtunars o Virtus México, son 2 canales distintos. Y pues agradecer nuevamente a nuestra gran invitada, muy querida, muy querida por mí, y también gracias a los a Virtus México, a GTC, a MBG Intersistemas, Escobar Carriedo, que mantienen viva esta iniciativa que llegó para quedarse. Y habiendo dicho eso, pues un verdadero honor. Con esto concluimos el día de hoy. Hoy vamos a cerrar muy puntuales porque tenemos un equipo que va a usar esta misma cuenta en unos minutos más. Pero sí aprovechamos para invitarlos en 2 semanas. Un verdadero gusto y un honor estar con ustedes. Ayúdenos a compartirlo. Esto está abierto a quien lo quiera aprovechar de habla hispana y hasta los que no sean de habla hispana y quieren mejorar su inglés también. Tenemos amigos de San Diego que hemos invitado y de Estados Unidos que también se han estado uniendo a nuestros Virtunars en español. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Genaro, muchas gracias y nada más decirles que los datos que nos preguntan, yo creo que los ponemos en LinkedIn o algo, porque yo no tengo el estudio a la mano ahorita en mi computadora, pero sí se los mandamos. Sí, en ese caso, entonces, tu tocaya, que fuera Gabriela Llano, por favor, síguenos, búscanos en LinkedIn y por ahí continuamos. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Nos vemos en 2 semanas. Bye, bye.